Si eres una de esas personas que hacen copias de seguridad en la nube o estás pensando en hacerlo, seguro que te habrás preguntado, ¿cuál es la mejor nube de almacenamiento? ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es la más segura? ¿Y cuál es la más privada? Hoy quiero que conozcas los peligros de usar una nube cualquiera y que aprendas cómo elegir la mejor. En el 2021, el blog Microsiervos publicó un artículo cogido del periódico The New York Times en el que cuenta la historia del ingeniero alemán Stefan Thomas. Este se guardó sus 7002 bitcoins en un disco duro cifrado llamado Iron Key, aunque la contraseña la apuntó en un papel que ha perdido y al no poder recordarla, no puede acceder a sus bitcoins que tienen un valor de más de 200 millones de euros. Este es un claro ejemplo de que hay que saber elegir bien el sistema de almacenamiento. En los próximos minutos te voy a enseñar algunos de los secretos mejor guardados de las nubes más famosas y que espero que te ayuden a elegir bien, pero para hacértelo más fácil te las voy a ordenar de mayor capacidad gratuita a menor. Mega NZ se describen como uno de los pesos pesados del almacenamiento en la nube y muy generosos con este. Y es cierto, porque ofrecen 20 GB gratis. Es una de las nubes que ofrecen más espacio gratuito. En su versión de pago tienen los siguientes planes. Pero, ¿qué pasa con nuestra privacidad? En su política de privacidad dicen lo siguiente. Podemos recopilar datos de uso para ayudar al funcionamiento y la mejora de nuestros servicios. Podemos unir los datos de uso con los datos de otros usuarios y darlos a los anunciantes. Podemos analizar y utilizar los datos de uso con fines de marketing o estadísticos. Podemos servir anuncios o utilizar empresas de publicidad de terceros para servir nuestros anuncios en nuestros servicios y en sitios de terceros. Dicho de una forma más simple, recopilan nuestra información personal de uso para venderla a otros. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a regalar tus datos personales a terceros por 20 GB gratis? Google Drive es una de las nubes de almacenamiento más usadas en el mundo por ser de Google y porque de forma gratuita ofrecen 15 GB. En su versión de pago tienen los siguientes planes. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Es simplemente vergonzoso lo que hacen con nuestros datos. En esta política de privacidad aclaran lo siguiente. Recogemos el contenido que creas, subes o recibes de otros usuarios cuando utilizas nuestros servicios. Entre estos datos se incluyen los correos electrónicos que escribes y recibes, las fotos y los vídeos que guardas, los documentos y las hojas de cálculo que creas y los comentarios que publicas en los vídeos de YouTube. Dicho de una forma más sencilla, leen y comparten todo nuestro contenido guardado en la nube, porque ya no es nuestro. Es de Google, ya que para ellos, nosotros somos el producto final con el cual conseguir dinero con la publicidad. Te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto o dispuesta a que Google conozca hasta tus secretos más ocultos por usar sus servicios por 15 GB gratis? Internext Drive es una empresa española que ofrece un servicio de almacenamiento en la nube basado en la privacidad y seguridad, según ellos mismos, y que su versión gratuita ofrece hasta 10 GB, aunque su versión de pago tiene los siguientes planes. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Según la propia compañía, es un servicio de almacenamiento de archivos de conocimiento cero, que se basa en la privacidad absoluta y la seguridad sin concesiones, que se diseñó desde dentro hacia afuera. Te puedo decir que después de analizar toda la política de privacidad y ver su funcionamiento, te recomiendo el uso de esta nube. Es de las pocas en las que el contenido que subes a la nube es realmente tuyo, no se comparte con terceras empresas y la interfaz está en español o castellano. Eso sí, esperamos que en un futuro próximo no cambien como tantas otras empresas y se dediquen a vender nuestros datos. Microsoft OneDrive es una de las nubes más usadas del mundo por ser de la empresa Microsoft, porque de forma gratuita ofrece un espacio de 5 GB. En su versión de pago tiene los siguientes planes. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Es simplemente vergonzoso lo que hacen, no solo con nuestros datos de uso, sino con lo que tenemos almacenado en su nube. En su política de privacidad, de forma descarada nos dicen lo siguiente. Usted concede a Microsoft una licencia de propiedad intelectual e industrial universal y libre de regalías para utilizar su contenido, por ejemplo, para distribuir mediante herramientas de comunicación y mostrar su contenido en los servicios. A continuación, en esta política de privacidad se aclara lo siguiente. Su contenido podría aparecer en demostraciones o materiales que promocionen los servicios. ¿Has entendido bien lo que hemos leído? Esta gente no solo espía el contenido de tu nube, sino que te aclaran que hasta lo pueden usar en sus demostraciones. ¿Vas a confiar en una empresa que de forma descarada revela tu información personal? Piénsalo bien.
Dropbox es una de las nubes de almacenamiento más famosas del mundo y que de forma gratuita ofrece un almacenamiento de 2 GB. En su versión de pago tiene los siguientes planes. ¿Y qué pasa con nuestra privacidad? Es otra vergüenza lo que hacen. En su política de privacidad, aclaran lo siguiente en el punto 10. Este punto se titula ¿Qué categorías de información personal se incluyen en la información que Dropbox recopila y revela a terceros de confianza? Tienes que saber que tienen 6 categorías diferentes, pero la más vergonzosa es esta. Tus cosas es lo que decides guardar en tu cuenta de Dropbox, porque al final del punto 10 te aclaran lo siguiente. Dropbox ha recopilado y revelado las categorías descritas a terceros de confianza en los últimos 12 meses. ¿Has entendido bien lo que hemos leído? Ellos recopilan y revelan el contenido de tu nube, tus fotos, tus documentos personales, para venderlo a otros y luego te preguntas, ¿cómo es posible que te llegue tanta publicidad personalizada? ¿Merece la pena almacenar nuestros datos en cualquier nube? La respuesta es no. Si no tienes dinero y buscas mucho espacio gratuito, te recomiendo usar MegaNZ, aunque ya sabes que comparten tus datos personales y de uso. Pero si lo que buscas es privacidad, MegaNZ, Google Drive, OneDrive o Dropbox no son lo que buscas. Solo puedes confiar en Internet Drive hasta que se demuestre lo contrario. A partir de hoy, ten más cuidado con la nube en la que guardas tus secretos y antes de elegirla piensa, ¿merece la pena realmente usarla? Léete siempre su política de privacidad y si dudas de ella, no la uses. Ahora dime, ¿cuál es la nube que tú usas? ¿Necesitas que te ayude a descubrir cuán segura o privada es? Si es así, déjame un comentario o mándame un email al canal y te echaré una mano porque tu privacidad es lo más importante. Si te gustó este vídeo, dale un like y compártelo para ayudar a crecer este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.